intentar darle una lectura decolonial a lo que está pasando en Venezuela sería demasiada sofisticación. Aquí no podemos estar hablando de una situación de, de colonialidad porque estamos viviendo una situación bastante más brutal que eso. Estamos regresando propiamente a tiempos de dominio colonial. El dominio colonial con todas las implicaciones que ello implica. Aquí no estamos viendo los restos, las consecuencias, los impactos históricos de un orden colonial de antes, sino que estamos viendo un presente colonial, un presente de un país plenamente sometido militarmente a la voluntad del gobierno de los Estados Unidos en todos los ámbitos de la vida colectiva. O sea, un control que tiene que ver en primer lugar, por supuesto, con un control militar. Hay, sigue existiendo un bloqueo militar con presencia de buques militares frente a las costas, con un control muy riguroso de quién entra y quién sale por los mares de Venezuela. Este, los recursos venezolanos están hoy plenamente controlados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, creo que estamos como en una especie de regreso a los viejos tiempos que se suponía que después de la Segunda Guerra Mundial se habían ido superando de un orden colonial en que la mayoría de los países, por lo menos desde el punto de vista político formal, habían pasado a ser países soberanos, independientes, con las guerras por la independencia en el sur asiático, en toda África, etcétera. Este, y la noción de estados colonizados plenamente parecía referirse a asuntos de tiempos ya pasados. Pero resulta que no. Hoy nos encontramos con que Venezuela vivió una ocupación militar, sigue habiendo una ocupación militar, no con tropas ocupando territorios, pero sí con una situación en la cual hay una, como dije antes, una especie de bloqueo naval permanente. Una, en estos días, por ejemplo, hubo la entrada de un operativo militar de los Estados Unidos que lo justificaron diciendo que era poner a prueba la capacidad de reacción en caso de que ocurriese algún problema de seguridad en la embajada. Entonces, bueno, con permiso pleno del gobierno venezolano, entraron unos grandes helicópteros, volaron sobre Caracas, aterrizaron en la embajada estadounidense, llegaron algunos altos funcionarios militares de Estados Unidos, o sea, así como perro por su casa, con control total, sin ningún tipo de objeción. Más bien el gobierno declaró que había autorizado y que no había problema alguno con la presencia militar en los cielos de Caracas. Sí, es Es, una, como tú dices, em, Edgardo, es un regreso a una situación que, de acuerdo al tiempo lineal, ya no debía suceder, ¿no? Eh, Porque íbamos de menos a más, ¿no? Las conquistas democráticas, entre otras cosas. Aníbal decía en un texto de, de los años de 1907-8 de cómo a partir de la reestructuración del capital bajo el comando del capital financiero o lo que él llamaba propiamente la financiarización estructural,
se daban procesos de- de pérdida de soberanía del Estado-nación, ahí donde había, habíase consolidado, ¿no? Y que se daban procesos de desdemocratización y desnacionalización, ¿no? Y además él comentaba que, por ejemplo, en Colombia, ¿no? Estaban pues las bases militares estadounidenses, lo que iba configurando una realidad de neocolonialismo, así, ¿no? eh, no tanto de colonialidad, como habíamos estado discutiendo, ¿no? Y como se, se esperaba que siguiera desarrollando la historia, sino que había un retroceso, ¿no? En esos términos y se producía pues un neocolonialismo, ¿no? Hablando específicamente del caso de Colombia, ¿no? Ahora podemos ver que eso mismo está sucediendo, va a suceder en Argentina y en otros países, ¿no? Eh, yo quería comentar eso porque como hemos vuelto a crecer y a vivir a partir de la teoría de la descolonialidad, ¿no? Entonces creemos que la teoría de la descolonialidad sigue teniendo una capacidad explicativa en la que, medida que no está adherida al tiempo lineal, ¿no? Sino a esta realidad, como decía Aníbal, heterogénea, contradictoria, ¿no? Por lo tanto, no sé si tú, Eduardo, quieres comentar algo sobre esto y vamos yendo, ¿no? Siguiendo la pauta de las preguntas que habíamos sugerido, ¿no? Sí, Adelante, Eduardo. sí, muchas gracias. Bueno, me parece a mí que es importante tener en cuenta un contexto un tanto amplio de la situación de Venezuela, porque puesto que nos encontramos en un momento especialmente complejo para nuestra América, marcado por esas profundas transformaciones políticas, tensiones geopolíticas globales y disputas en torno a la soberanía, la democracia y los diferentes proyectos de integración regional. En este contexto, me parece a mí que Venezuela ocupa un lugar central dentro de este debate contemporáneo, no solo por su situación interna y la situación con los gringos, la dominación de los gringos, sino también por lo que representa para el equilibrio político del continente. Y creo yo que a partir del escenario actual de Venezuela, tras la captura, tras el secuestro de Maduro, la situación tiene ciertas complejidades mm, que vale la pena mirarlas desde mi punto de vista en esa mirada decolonial, en esa reconfiguración que obliga a pensar no solo quién gobierna Venezuela, sino qué proyecto de región se está disputando. Eh, Venezuela me parece a mí que ocupa también un lugar simbólico y estratégico dentro de este mapa de nuestra América, porque condensa también debates claves sobre la democracia, sobre la soberanía popular, la dominación, el extractivismo, la intervención extranjera y la integración también regional. Lo cual pienso yo que una de las preguntas de fondo no sería únicamente qué sucedió y qué sucede en Venezuela, sino qué nos dice Venezuela sobre el presente y el futuro en este sentido de nuestra América, en un nuevo ciclo quizás de reordenamiento geopolítico mundial. Eh, y creo que ahí es donde cabe la pregunta, ¿cómo analizar también ese intervencionismo impulsado por los Estados Unidos en Venezuela? Consideramos que si estamos frente a una nueva forma de colonialidad imperial o una tutela política sobre Venezuela y sobre toda América Latina. Obviamente para aproximarnos a lo que ocurrió en Venezuela es indispensable
como tú señalas, en el contexto global, la geopolítica global, creo que en la visión hoy dominante en el gobierno estadounidense y en las políticas impulsadas por Trump, hay un tema absolutamente central, que es el tema de cómo se ha vivido en los últimos lustros entre las élites estadounidenses, en particular en el neoconservadurismo estadounidense, el, la, el reconocimiento de la pérdida creciente de la plena hegemonía estadounidense en el sistema mundo. La, en la medida en que el extraordinario crecimiento chino, que ha llevado a que inclusive en términos de paridad de la moneda, en términos relativos, es hoy una economía muy superior a la de Estados Unidos. Hoy China tiene relaciones comerciales muy vastas y muy, en términos cuantitativos, muy superiores a los que tiene Estados Unidos con el resto del mundo. Tiene en el terreno de la ciencia, la tecnología, en el terreno educativo, etcétera, o una competencia par par, o hay muchas áreas en las cuales efectivamente China ha superado a los Estados Unidos, y ha habido ya durante algún tiempo por parte de los sectores neoconservadores la noción de que hay que contener a China antes de que sea demasiado tarde. Y hay que contener a China antes de que sea demasiado tarde en el único terreno en el cual Estados Unidos todavía tiene una importante ventaja, que es el terreno militar. Entonces, ese discurso de que aunque sea por la guerra, hay que impedir que China siga creciendo, hay que contener a China, hay que frenar a China, y creo que lo que hemos visto durante el gobierno de Trump es de alguna manera el reconocimiento de que las normas del orden internacional, las normas de derechos humanos, las normas comerciales, todo este orden jurídico institucional que se construyó a partir de la segunda posguerra, ya le pone demasiado freno, demasiado límite a la posibilidad de que Estados Unidos ejerza sin freno su hegemonía, no solo en el continente, sino en el mundo como un todo. Entonces, esa, eh, en ese sentido, Venezuela es una pieza clave. Una pieza clave, ¿por qué? Porque, por una parte, Venezuela venía teniendo relaciones crecientemente mayores con lo que para Estados Unidos es el eje del mal. Venezuela tiene lo que se supone que son las principales reservas de petróleo del planeta, aunque este es un asunto muy polémico, porque una cosa es la existencia física de unas enormes reservas y otra cosa es la posibilidad económica y tecnológica de explotación de estas reservas, pero de todas maneras se juega con la idea que Venezuela tiene unas reservas que le duran para 200, 300 años, etcétera, ¿no? Entonces, a esto se agrega uno de los asuntos que para el gobierno estadounidense actual, y en particular en los imaginarios de Trump, la pugna entre China y Estados Unidos es, entre otras cosas, muy fundamentalmente una pugna por el modelo energético. Estados Unidos, que hoy es el principal productor y exportador
de petróleo y gas. Plantea que su dominio energético es la expresión más importante de su dominio global. Y ve todo intento, todo proyecto, todo camino, todo avance en otras energías representadas fundamentalmente por los procesos chinos como una amenaza a esta hegemonía. Por lo tanto, ha hecho todo lo posible, primero en el propio terreno de Estados Unidos, por bloquear el desarrollo de energías alternativas, eólica, solar, etcétera, inclusive suspendiendo permisos que ya estaban otorgados a pesar de que había inversiones de miles de millones de dólares, etcétera. Pero aquí hay una especie de obsesión por Trump por el tema propiamente petrolero. Entonces, Venezuela sintetizaba de alguna manera esa, esa amenaza de unas enormes reservas no controladas por los Estados Unidos, donde las inversiones mayores se estaban haciendo fundamentalmente por parte de China. Pero esto no es una cosa que ocurrió, que empezó el 3 de enero. Estados Unidos viene desde el primer gobierno de Trump poniendo todo tipo de restricciones, sanciones económicas, bloqueos, tanto en la industria petrolera como en el sector financiero, para bloquear la posibilidad de que el modelo venezolano fuese políticamente exitoso. Es la otra dimensión fundamental. Es lo que Venezuela jugó un papel muy central en lo que fue la ola de los progresismos y la posibilidad de autonomía regional en esta ola progresista y la creación de organizaciones como UNASUR, la CELAC, etcétera, que por lo menos discursivamente tenían una visión de mayor autonomía, sobre todo en relación a los Estados Unidos, y hacer fracasar este proyecto para el gobierno de Estados Unidos era obviamente muy, muy importante. Entonces, estas diferentes dimensiones, la que tiene que ver con el control de energía, por un lado, por otro lado, la geopolítica de un país que estaba estableciendo y venía estableciendo relaciones con el llamado eje del mal para los Estados Unidos. Y por otra parte, el imaginario izquierda-derecha, o inclusive en la forma como lo imagina Marco Rubio, con su imaginario de Guerra Fría y de anticomunismo, era un lugar fundamental de este enfrentamiento. Y entonces, el objetivo del control de Venezuela tiene que ver con todo eso, con el control energético, tiene que ver con una realineación de Venezuela como aliado fiel de Estados Unidos que rompa con sus nexos con estas potencias extracontinentales, y por otra parte en este imaginario entre liberalismo o derecha y la posibilidad de opciones de otro tipo en, que fortalezcan el campo popular, que se planteen los temas de la radicalización de la democracia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está en juego para Estados Unidos son estos diferentes ámbitos, y por supuesto para Venezuela significa como de, la totalidad de su historia actual. O sea, porque implica la pérdida total la pérdida aún mayor de soberanía, porque obviamente en este orden la soberanía, como ya se ha señalado en esta discusión, para los países del sur, era una
soberanía siempre acotada, limitada por la incidencia de las grandes potencias, pero ahora no, Venezuela no tiene ni siquiera soberanía formal. Inclusive la soberanía formal la ha perdido. La, la forma como Estados Unidos tan aceleradamente ha intentado y ha dado paso para una transformación profunda de la estructura jurídica, institucional y económica del país es realmente impresionante. A las pocas semanas del 3 de enero, Estados Unidos exigió una reforma a fondo de la ley de hidrocarburos, que es por supuesto la ley que define la actividad principal del país, y en 2 sesiones del Congreso se aprobó una nueva ley aceptando todas las exigencias del gobierno de Estados Unidos y de las corporaciones estadounidenses y violando la Constitución, limita severamente el tradicional papel del Estado en la industria petrolera. Una vez cumplido esto, inmediatamente exigieron una reforma de la ley de minas, ya que el oro venezolano y las tierras raras y demás minerales críticos forman parte, por supuesto, de esta pugna geopolítica. Han ido avanzando, el nivel de detalle del control es realmente extraordinario. Venezuela, Estados Unidos controla más del 90% de los ingresos que llegan que se producen como consecuencia de las exportaciones de petróleo venezolano. Este, Esto va a unas cuentas que supuestamente serían propiedad de Venezuela, pero que son controladas en forma estricta por el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno venezolano tiene que presentar presupuestos mensuales al, al, al gobierno de los Estados Unidos para que le vaya entregando dinero sobre la base de aquellos planes y gastos presentados por el gobierno venezolano con el cual el gobierno de Estados Unidos esté de acuerdo. Es un gobierno que realmente tiene unos márgenes de libertad, unos márgenes de autonomía para definir sus políticas públicas extraordinariamente limitados. Funcionarios estadounidenses vienen regularmente al país a supervisar, por ejemplo, las cuentas nacionales. Entonces se instalan en el Banco Central de Venezuela para hacer una revisión exhaustiva, detallada del estado de las cuentas nacionales. Han venido funcionarios militares a supervisar las transformaciones que están ocurriendo en las Fuerzas Armadas. Están desplazando la gente más cercana, de mayor confianza a Maduro. Es un proceso, llegan regularmente altos funcionarios de las empresas petroleras anunciando sus proyectos de inversión, firmando contratos, pero en condiciones en que son unos contratos que no se sabe desde el punto de vista público qué contienen. Unos contratos absolutamente al margen de toda posibilidad de visión pública y por lo tanto unos contratos que con toda seguridad comprometen al país a largo plazo a la entrega de los recursos a estas empresas estadounidenses. Entonces, este, el nivel y eso por supuesto crea una situación de incertidumbre y de complejidad, porque una de las cosas que está ocurriendo hoy en Venezuela es no terminar de entender qué es lo que pasa. Y hay, por supuesto, debates sobre si hubiese sido posible una reacción diferente del gobierno venezolano ante la ocupación militar que condujo
a el secuestro de Maduro. Algunos sectores de la izquierda y algunos sectores inclusive del chavismo argumentan que se trató de una traición, que no era posible que unas Fuerzas Armadas hacían tantos alardes de la capacidad de defensa de la patria, del cómo con los drones iraníes y los misiles rusos iban a tener capacidad de enfrentarse a cualquier cosa. Y resulta que todo ocurrió sin que hubiese un muerto por parte de Estados Unidos o un equipo militar dañado. Entonces, como esto resulta bastante complejo. La, Cuando después de meses de amenazas y de operativos militares, ya, grandes buques, inclusive el portaaviones más grande que tiene Estados Unidos en el Caribe frente a las costas venezolanas, para sectores de la izquierda se veía que se estaba el país aproximándose a la coyuntura donde o se preservaba el gobierno autoritario de Maduro, quién sabe por cuánto tiempo, o ocurría una intervención militar y Venezuela pasaba a ser directamente un país sometido a la voluntad del gobierno de los Estados Unidos. Lo que no nos imaginábamos era que las dos cosas podían pasar simultáneamente, que no eran incompatibles. Ahora tenemos un gobierno autoritario, militar, con una cierta flexibilidad en la, en la, en la posibilidad de la prensa de expresarse con más libertad y una reducción en alguna medida de la represión a las movilizaciones de calle, pero en lo fundamental preservando toda la estructura, con algunos cambios de nombre, pero toda la estructura policial, militar y de la administración del Estado. Entonces, y eso con una significativa diferencia, que es que esa estructura ahora ya no está al servicio de la revolución, está al servicio de los dictados del gobierno de los Estados Unidos, donde ninguna decisión importante se puede tomar en Venezuela, ninguna decisión importante se toma en Caracas, las decisiones fundamentales sobre el proceso del país se toman en Washington. Entonces, por ejemplo, una de las incógnitas que se plantea en el debate ha sido por qué Trump, si demostró tener capacidad de imponer su voluntad, no optó por entregarle el poder a María Corina Machado, que había sido durante mucho tiempo quien había llamado sistemáticamente a una intervención por parte del gobierno de los Estados Unidos en Venezuela, porque aparentemente la dejó a un lado y optó por preservar a Delcy Rodríguez como pasando a ser presidenta encargada. Y resulta que esto tiene un sentido muy claro. Si hubiese el gobierno de Estados Unidos intentado no cambiar el jefe de Estado, sino intentado un cambio de régimen, esto hubiese requerido tropas sobre el terreno, hubiese implicado necesariamente violencia, una reacción por parte de por lo menos algunos sectores de la sociedad venezolana y algunos sectores de la Fuerza Armada, y logró una cosa que aparece todavía muy sorprendente: lograr el sometimiento de la estructura del partido, del Estado, de las Fuerzas Armadas a los dictados del gobierno. Hay quienes argumentan que o que no les quedaba más remedio, porque era simplemente que tener una pistola sobre la cabeza y que
diferencia en capacidad militar era tan extraordinaria que carecía de sentido por completo pretender resistir que esto hubiese sido una masacre. Hay quienes consideran que lo que está ocurriendo es un acto de, digamos, de manejo estratégico muy vivo en el cual el gobierno y el partido PSOE están evitando una confrontación directa con el gobierno de los Estados Unidos y manteniendo la sonrisa y manteniendo las mejores relaciones posibles, estarían creando las condiciones, madurando las condiciones para fortalecerse internamente, para fortalecer el aparato militar, etcétera, para en un momento posterior enfrentarse. Todo esto parece bastante fantasioso, porque realmente el nivel de control, supervisión e injerencia al detalle que se está dando sobre el aparato de Estado venezolano y de las Fuerzas Armadas es tal que plantear que hay un proceso de acumulación de fuerzas para responder posteriormente. este, y obviamente queda abierta la pregunta, ¿existía alguna posibilidad de reaccionar de otra manera? ¿Qué hubiese podido hacer el gobierno venezolano ante esta concepción? Y esto obviamente es una pregunta que no tiene respuesta única ni respuesta clara. Hay simplemente especulación sobre cosas que hubiesen podido pasar. Edgardo, sobre esto que hablas, ¿no? De, de cómo fue tan rápida la intervención para secuestrar a Maduro, ¿no? Eh, el embajador ruso, en Caracas, unas semanas después, unas 2, 3 semanas después del secuestro, dijo que había habido una traición en altos eh, mandos del ejército, ¿no? No sabemos si solo del ejército. Y lo mismo dijo este comentarista internacional Pepe Escobar, ¿no? Seguramente tú lo conoces, ¿no? Porque ellos decían, sobre todo Pepe decía, entraron a la casa de Maduro y solo encontraron la férrea y heroica defensa de la Guardia Cubana. Pero ellos avanzaron sin problemas, decía Pepe, porque tenían acceso a todas las puertas, a todos los corredores que conducían a la habitación de Maduro, ¿no? Y de su esposa, por supuesto. Eh, Ahí hay esa versión, ¿no? Como tú dices, parece increíble que no se haya disparado un solo misil, que, no, que mientras estaban sobrevolando los helicópteros ahí en Caracas, no hubiese pasado nada, como Pedro en su casa, ¿no? Entonces eso llama a esa versión de que efectivamente no solo hubo un hackeamiento electrónico de las comunicaciones, sino también hubo una acción directa para comprarse pues las lealtades de ciertos mandos militares. No sé qué opinas tú sobre eso. Bueno, diría dos cosas. En primer lugar, los rusos quedaron bastante mal porque todo su aparato militar en Venezuela resultó inútil. Entonces, de alguna manera, también ellos tenían que echarle la culpa a otro. O sea, no podían quedar como que el equipo militar ruso y todos sus misiles y todo su equipo del cual se hizo tanto alarde, en realidad no servía para nada. Entonces, ese es un sesgo, digamos, que hay que incorporar a los anuncios que hicieron los portavoces del gobierno ruso. Pero obviamente termina siendo extraordinariamente sospechoso eh, dos cosas. Primero, que todo hubiese ocurrido, o sea,
en una, en un periodo de unas 3 4 horas y ya, sin ninguna reacción por parte de ningunos sectores. Hay mucha información de gente del partido o que se comunicaba con las organizaciones o los responsables de, de su zona o de su sector o lo que fuese, que preguntaba, ¿qué hacemos? Y la respuesta sistemática era tranquilidad, tranquilidad, no se mueva, que sea tranquilo. Entonces, es absolutamente, repito, asombroso que hubiese habido una capacidad de respuesta tan coherente que incluía al alto mando militar, que incluía a toda la estructura del partido, que incluía a la estructura básica del aparato del Estado, y que como que si hubiera pasado un switch, así una especie de decir, ahora tranquilidad. Difícil imaginarse que eso hubiese podido ocurrir sin algún tipo de negociación y acuerdo previo. Pero por otra parte, también resulta muy difícil de creer que una cosa tan compleja pudiese haber ocurrido sin que eso se supiese, en que hubiese muchos testigos que estarían diciendo, aquí pasó esto, ¿verdad? Y resulta que tampoco esa información está disponible. Entonces, efectivamente, ¿qué pasó y por qué pasó? Si efectivamente hubo traición, si hubo traición, traición por parte de quién, hasta dónde llegó esto, qué sectores de- del comando del gobierno y de los militares estaban comprometidos con esto. Con el tiempo se sabrá, por supuesto, pero por ahora es fundamentalmente diversas interpretaciones y mucha especulación. Gracias, Edgardo. Por favor, Eduardo, adelante, te veo ahí presto a lanzar tu pregunta. Con ganas Sí, de diálogo. muchas gracias, Edgardo. Hablaste de del papel que está jugando China y en el escenario no solamente venezolano, sino también latinoamericano. China eh, viene ampliando su presencia económica, energética, tecnológica y diplomática. Eh, y para varios gobiernos, esto ha significado, a varios gobiernos de Latinoamérica, ha significado la posibilidad quizás de diversificar alianzas internacionales y reducir un tanto la subordinación histórica con relación a los Estados Unidos. Aquí el asunto es cómo entender eso, si realmente representa una posibilidad de apertura hacia un orden multipolar que fortalezca soberanías regionales, o estamos frente a nuevas formas de dependencia y recolonización bajo otros actores globales. Es decir, ¿China realmente cumple un contrapeso geopolítico al poder estadounidense o estamos hablando solamente de cambios de actores dominantes dentro de esa estructura profunda de dependencia que históricamente hemos tenido en América Latina? Mira, yo creo que la oportunidad histórica que vivió el Suramérica, no toda América Latina, pero que vivió Suramérica durante el tiempo de los gobiernos progresistas, fue de de extraordinaria potencialidad. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia había en la mayoría de los países y en todos los países mayores, en términos de población, de economía, este, gobiernos autoproclamados progresistas de izquierda, socialdemócratas, pero digamos no gobiernos de derecha. Había gobiernos
democráticos. Y había entonces la posibilidad, de la cual se habló mucho, pero se hizo muy poco, de crear mecanismos de integración que fuesen más allá de Mercosur, de la Organización de los Países, del Pacto Andino, etcétera, y que efectivamente articularan cadenas productivas y de alguna manera generasen la posibilidad de reducir la dependencia externa en el terreno económico y por supuesto con las implicaciones políticas. Pero resulta que por muchas razones las cuales se podría entrar, el hecho de que la expansión acelerada de China y la demanda china de commodities fuese tan acelerada y los precios de estos commodities para todo el continente creciera tan aceleradamente. Cada uno de estos países progresistas optó por lo que era más conveniente en el corto plazo. En una lectura del corto plazo, en el cual se venía de una situación económica muy severa en todo el continente, se diagnosticaba que había una severa deuda social y había una expectativa muy grande por parte de los sectores populares en relación a que sus condiciones de vida mejorarían significativamente con sus gobiernos. Hubo una opción por una profundización muy acelerada en cada uno de los países de las lógicas extractivistas, ahora no dirigidas hacia la exportación hacia los Estados Unidos o Europa, sino fundamentalmente a China. Eso, desde el punto de vista geopolítico, fue visto como la posibilidad de la conquista de mayor autonomía, de tener mayores márgenes de libertad de juego entre entre una potencia y otra, pero eso lo que terminó haciendo fue hacer que estas economías se hicieran mucho más dependientes del extractivismo. Hubo una reprimarización prácticamente de todas las economías y entonces la posibilidad de la integración, de aprovechar la coyuntura para procesos de integración, pasó de largo. En las negociaciones para atraer inversiones chinas y para abrir el mercado chino a el cobre, la soya, el petróleo, etcétera, etcétera, los países latinoamericanos no negociaron conjuntamente como bloque, sino que negociaron país por país con China. Y esa negociación país por país con China, por supuesto, era una negociación extraordinariamente desigual en la cual las condiciones tenía todo el control chino, la sartén por el mango, y por supuesto no hubo posibilidad alguna de avanzar en procesos de que este discurso de, de la soberanía continental y de UNASUR y todo lo que acostumbró, todo lo que digamos, estaba en el ambiente como posibilidad, se materializara en algo más que propiamente discursos políticos sin piso económico alguno. Es muy difícil plantearse la integración cuando el principal producto de exportación de un país es la soya y el país vecino la soya y el otro país la soya. Sobre la base de esa lógica extractivista, eran las condiciones
materiales, de aprovechar este nuevo contexto de apertura abierto por la existencia de otra potencia que pudiese contrarrestar el pleno dominio de los Estados Unidos, realmente no se aprovechó. Entonces, si bien hay algunas diferencias entre el tipo de relación que tiene China con los países de América Latina, en términos de que no impone el mismo tipo de condicionamiento en relación a las políticas económicas, etcétera, la experiencia tampoco ha sido en general particularmente favorable, porque las inversiones que hace China en América Latina son en lo fundamental inversiones que tienen que ver con garantizar el acceso a los bienes primarios que necesita para continuar su acelerado crecimiento. Entonces, la estructura productiva de los países no se alteró. Y en la mayor parte de los casos, por el contrario, se profundizó con esta nueva inserción y América Latina sigo siendo un país exportador de naturaleza que alimentó en escala creciente la maquinaria devastadora de acumulación de capital y sobre todo con ello contribuyó y sigue contribuyendo enormemente a este proceso de devastación de, que ha conducido al colapso ecológico global que estamos viviendo. Ya no hay posibilidad alguna de que se plantee un orden otro alternativo si no es simultáneamente un orden que confronte el principal problema que confronta hoy la humanidad, que es la imposibilidad de un crecimiento sin fin en un planeta inevitablemente acotado. Eso que apareció en muchos discursos, inclusive en las constituciones, cuando se habla de derechos de la naturaleza, etcétera, no formó parte en un sentido real de las políticas públicas y por lo tanto esa oportunidad histórica realmente fue perdida. Edgardo, se ha estado hablando, escuchado a varias comentaristas, a una comentarista que habla sobre Venezuela, sobre el proceso bolivariano, y ella dice que poco antes, ¿no?, del secuestro de Maduro se estaba potenciando la economía comunal, ¿no? Como una manera de ir dinamizando la economía del país desde desde abajo, pues, y con otra racionalidad, ¿no? Y que Venezuela tiene ahora grandes posibilidades y no logros en cuanto a soberanía alimentaria. ¿Qué podrías decirnos sobre eso, por favor? Yo creo que hay por parte de mucha gente, inclusive bien intencionada, gente de izquierda de fuera de Venezuela, que ha una y otra vez leído la realidad venezolana a partir de los discursos, a partir de lo que dicen los funcionarios de gobierno, a partir de los planes, sin un conocimiento de base de lo que efectivamente está ocurriendo en los territorios. Esa noción de que Venezuela tiene una economía comunal, de que hay consejos comunales, de que las comunas son unas organizaciones vitales de participación popular, que tienen protagonismo, etcétera, hay una importante medida en que todo esto es fantasía, fantasía que no corresponde a procesos reales que estén ocurriendo. Durante la época de la bonanza petrolera
de los tiempos de Chávez, en que hubo un incremento extraordinario de los precios petroleros y el Estado contaba con inmensos recursos, fue simultáneamente un proceso, un momento en el cual se fomentó enormemente los procesos de organización de base, los procesos de organización popular, los consejos comunales, las comunas, etcétera, etcétera. Pero con un pequeño problema, que no es pequeño, sino que es esencial. Estas organizaciones fueron organizaciones que, a diferencia de los primeros años en que hubo extraordinarios niveles de espontaneidad, de organizaciones diversas, múltiples, en términos de alfabetización, de agua, de salud, de tierra urbana, de cooperativa, etcétera, pero una multiplicidad de organizaciones. Una vez el proceso venezolano fue redefinido por Chávez como socialista y con una gran influencia cubana, se identificó socialismo con Estado. Se fue dando un proceso en el cual, y por supuesto se creó esa implicación Estado-partido, que, en la cual no hubo ninguna reflexión sobre las consecuencias que eso había tenido en el socialismo real del siglo XX. Se optó por el impulso de mecanismos de organización popular cada vez más regulados por el Estado. Se creó un andamiaje jurídico institucional del denominado poder popular, donde se establecía en detalle las características del poder popular, cómo se constituye, qué hace, cómo se convoca una asamblea, paso a paso, paso a paso, niveles de control, pero mucho más importante que eso, esos organismos se hicieron extraordinariamente dependientes del financiamiento del Estado, porque el Estado tenía muchos recursos. Entonces se crearon mecanismos donde efectivamente participaron millones y millones de personas, pero estos no fueron efectivamente mecanismos de poder popular, son organismos políticos controlados desde el Estado sin piso productivo propio y por lo tanto sin posibilidad alguna de autonomía. En la medida en que los precios del petróleo bajaron y con la muerte de Chávez cambiaron también las prioridades del gobierno, en la medida en que se fue dejando de financiar el poder popular, el poder popular se fue simplemente diluyendo, desmoronando y prácticamente dejó de existir en relación a lo que venía siendo anteriormente y a lo que se suponía que era la noción de un poder popular de participación, de autoorganización, de respuesta real a los problemas. Entonces, siguen habiendo algunas experiencias, algunos casos, algunas comunas rurales, productivas, etcétera, pero la situación de la mayoría de la población venezolana es hoy de una extraordinaria precariedad, en que la gente, digamos, los derechos laborales han desaparecido por completo, la gente vive, o el, el salario como tal, que es la figura, digamos, que se supone que es el derecho que tienen los trabajadores y del cual depende el cálculo de vacaciones, el cálculo de prestaciones, el cálculo de su derecho a jubilación, etcétera, etcétera, ha sido prácticamente eliminado. Y esto es un ajuste neoliberal mucho más radical que lo que ocurrió en ninguno de los gobiernos, inclusive autoritarios, del Cono Sur en tiempos de autoritarismo militar neoliberal. La gente vive sobre la base de bonos discrecionales que el gobierno entrega, pero que no tienen
ninguna consecuencia sobre vacaciones, sobre prestaciones, sobre jubilación, etcétera. Pero además de eso no son un derecho, sino que son un bono que el gobierno entrega a discreción y por supuesto puede manejar entonces a voluntad, con lo cual hay por una parte esa dependencia de multiempleo, de una, un- una maestra de primaria gana mucho más si se dedica a hacer empanadas que como maestra. Y eso atraviesa la economía completa. Entonces, si no fuese porque, por una parte, como hay alrededor de 8 millones de personas que emigraron, y que eso significa que se ocupan de su familia en la medida en que pueden, y llegan remesas. Entonces, esa combinación de remesas, bonos y multiempleo informal, a como ven haciendo, hace que la gente no se muera de hambre, que la gente no esté, pero con unos niveles de precariedad extraordinarios, con unos niveles de desnutrición infantil muy severos, que tendrán consecuencias a largo plazo, y por otra parte con un colapso de los servicios públicos, un colapso del sistema educativo, un colapso del sistema de salud, los servicios de electricidad, agua. Hay regiones del país donde hay diariamente apagones de 5, 8, 10 horas de electricidad. O sea, estamos en una situación en que realmente el país está colapsado desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de condiciones de vida de la población. Y, por supuesto, una migración de la cuarta parte de la población no es simplemente por voluntad política, porque no le gusta a la gente el socialismo o lo que sea. Tiene que ver con que hay un convencimiento en mucha gente joven de que en el país no había futuro. No había futuro, y a pesar de que sabían que donde fuesen llegando iban a encontrar xenofobia, iban a encontrar dificultades, aún así la gente en esas cantidades decidió migrar del país. Entonces eso es realmente una situación desgarradora y dramática, y esas lecturas que presentan a Venezuela como un país en el cual efectivamente el poder popular camina y hay comunas y hay la economía popular. Están hablando de un país inexistente, un país que está en el cráneo de alguna gente, pero que no tiene nada que ver con la realidad. Muy bien. Solo una acotación antes de la pregunta de Eduardo. A partir de los sucesos de enero, ¿la migración se ha aquietado o sigue su curso? Fíjate, cuando aquí por supuesto hay mucha especulación porque la, hay muchas encuestas y unas encuestas dicen una cosa, otras encuestas dicen otra, etcétera. No, no es posible hacer afirmaciones demasiado categóricas. Pero el hecho es que como consecuencia de el impacto que tuvo el fraude electoral del año 24, en que el gobierno perdió aparatosamente y sin embargo declaró que había ganado, y que se había generado una gran expectativa en la población de que efectivamente era posible salir del gobierno por la vía electoral, se creó una situación en la cual para una proporción importante, no puedo decir porcentaje, pero una proporción muy importante de la población, ya era aceptable que hubiese una intervención externa, porque parecía ser la única forma de salir de Maduro. Por lo tanto, cuando Estados Unidos efectivamente intervino y sacó a Maduro,
si bien no hubo movilizaciones de alegría en las calles, ni de celebrando eso, en parte por miedo a la represión, pero no hubo tampoco mayor lamento por parte de la población y se generó un ambiente de alivio y de expectativa de que las cosas iban a mejorar. Eso, por supuesto, no tiene mayor fundamento, pero lo que estoy diciendo es cuál era el espíritu que se respiraba en el ambiente y que muchas encuestas han reflejado. Entonces, esa sensación de alivio y que las cosas iban a mejorar, por supuesto, no duró mucho tiempo, porque pasaron los meses y las condiciones de vida de la población no sufrieron la cotidianeidad de la mayoría de la población, permaneció igual. Entonces, no hay, o sea, estamos en un tiempo como de espera de, bueno, ¿y ahora qué irá a pasar? O sea, efectivamente, llegarán inversiones masivamente. ¿Cuánto tiempo se requeriría para que las inversiones en el petróleo tuviesen consecuencias, etcétera? Y por otra parte, volviendo al tema del protectorado, para Trump, el objetivo fundamental en relación a Venezuela es esa dimensión política, geopolítica del conflicto con China y el control del petróleo. Los temas que más preocupan a la población venezolana, que son las condiciones de vida, los servicios públicos, el salario, la alimentación y la realización de elecciones, son para Trump de asuntos de tercer orden. En esa etapas que ha planteado Marco Rubio, de primero estabilización, etcétera, la tercera etapa es la etapa propiamente de la recuperación de la democracia, elecciones, etcétera, y eso no se sabe cuándo sería, está totalmente en manos de Estados Unidos, por más que inclusive María Corina Machado ha venido argumentando que es urgente que se establezca un cronograma electoral y haya elecciones lo más pronto posible. El gobierno de Trump no ha dado ninguna señal de interés siquiera por el tema electoral. Entonces, la- el protectorado no es un protectorado para el rescate de la democracia en Venezuela, ni nada parecido. Es el rescate y el control del petróleo y la subordinación geopolítica de Venezuela a los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Si eso tiene que estar acompañado de alguna mejoría de las condiciones de vida para darle una determinada legitimidad, se verá. Y las elecciones, cuando el gobierno de Estados Unidos considere que ya está impuesta esta nueva lógica, cuando ya está impuesta y aceptada este nuevo orden, y ya la gente se resignó a que ahora las cosas son así, entonces quizás podría pensarse en elecciones. Pero, entre otras cosas, tienen que en primer lugar terminar de desbaratar un bloque que sigue siendo significativo, pero decreciente y debilitado, que es el chavismo, que hoy es, repito, muy minoritario, pero que bueno, en las últimas elecciones, las elecciones presidenciales del año 2024, sacó 3 millones de votos, así que no es inexistente. Pero en la medida en que esto siga, en que este gobierno vaya perdiendo la poca legitimidad, este gobierno provisional
vaya perdiendo en sus bases la poca legitimidad que le queda, habrá un terreno en el cual se puede garantizar por Estados Unidos que los resultados electorales, cuando haya elecciones, sean los que Estados Unidos quiere. Gracias, gracias, Edgardo. Eduardo, vamos a ir perfilándonos a terminar con esta conversación, ¿no? Debido al Listo. tiempo. Sí, Sí, claro. Voy con mi última pregunta. Vamos, primero quiero comentar que es extremadamente crítica la situación socioeconómica de Venezuela, como lo está esbozando Edgardo. Bastante lamentable la condición humanitaria, social, política y demás de Venezuela. A partir de esto que podemos considerar también el nuevo protectorado de de Estados Unidos, eh, pienso en las posibilidades del horizonte latinoamericano. Entonces, frente a las amenazas de Trump contra México, contra Colombia y Cuba, ¿qué efectos podría tener esto sobre las soberanías nacionales? Ya no hablar de los procesos de integración latinoamericana en eso, en esa constante integración, desintegración, sino más bien sobre los procesos de las soberanías nacionales y las resistencias anticoloniales que se pueden presentar en la región. Y particularmente frente a las amenazas recientes contra la isla, ¿qué lectura hace Edgardo desde la experiencia venezolana? ¿Se trata de una extensión de la estrategia aplicada a Venezuela o es otra dimensión del imperio frente al caso cubano? Yo creo que podemos ver con sus diferencias unas políticas que son en el fondo consistentes en relación a los diferentes países de América Latina. Estados Unidos le interesa recuperar el nivel de influencia y de control que siente que fue perdiendo en las últimas 2 décadas en América Latina como consecuencia, por una parte, de lo que fue la la ola del progresismo y por otra parte la creciente presencia china que ha reemplazado a Estados Unidos como principal socio comercial, como principal fuente de inversiones en América Latina, como principal este, operador de instalación de infraestructuras, de puentes, de ferrocarriles, de carreteras, este, cosas que antes se asociaban con Estados Unidos y que ha sido fundamentalmente chino. Este, entonces, la búsqueda de gobiernos subordinados tendrá necesariamente características diferentes en cada caso. Y depende, por supuesto, del tamaño y la tradición de mayor o menor autonomía de los estados en los diferentes países. En ese sentido, hablar de Brasil o México es diferente a hablar de países centroamericanos. La, Recientemente, como ejemplo de que la mirada está en todas partes simultáneamente, en respuesta a las extraordinarias movilizaciones populares que se están dando en Bolivia en la actualidad, demandando la renuncia del presidente, Marco Rubio declaró desde la India que Estados Unidos no permitiría que narcotraficantes y terroristas derrocaran al gobierno constitucional de Bolivia. Entonces, ¿cómo haría eso? Está planteada un operativo militar para sostener al gobierno, o sea, como este, las formas como en algunos casos, como Venezuela, puede ser un operativo militar. En el caso de Honduras y de Argentina, la capacidad de incidir sobre las elecciones.
ha sido un factor muy potente y el riesgo que se vive hoy para las elecciones de tanto Colombia como Brasil es grande porque tiene una dimensión importante. Una dimensión importante porque si Estados Unidos logra convencer a la población de que si no vota por su candidato, van a imponer aranceles, van a haber bloqueos, etcétera, 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 la posibilidad de que la gente opte por algo que le parezca más seguro, menos riesgoso. Puede ser que la gente que no esté convencida de que la continuidad del proyecto del Frente Amplio en Colombia sea lo que mejor le conviene al país, puede efectivamente voltear algunos votos que puede alterar el resultado electoral. Entonces, creo que irán viendo país por país, elaborando políticas específicas para las condiciones políticas, económicas de mayor o menor dependencia, de mayor o menor autonomía de los diferentes países, pero con un objetivo que atraviesa todo, que es el objetivo que está claro en la doctrina de seguridad nacional que fue dada a conocer a finales del año pasado, que es la doctrina Monroe, América para los americanos. Esto significa que cuando los intereses de Estados Unidos estén en juego, Estados Unidos actuará. Y actuará y hará todo lo posible por impedir que la competencia extraterritorial, extracontinental, pueda seguir teniendo la presencia que tiene. Entonces, ¿cómo va? Y es un juego complicado y no de solución inmediata. Hoy la presencia, repito, económica china es mucho mayor que la de Estados Unidos, pero Estados Unidos está buscando a través de la presencia militar contrarrestar eso. Es interesante, por ejemplo, interesante pero dramático, que la forma como está intentando Estados Unidos contrarrestar la enorme influencia que tiene el puerto chino en Perú es la instalación de una importante base militar a pocas millas de ese puerto. Entonces, tenemos que meterle mucha imaginación para tratar de entender cómo opera una competencia en que el fuerte de un lado está en que es el principal mercado, que es la principal fuente de inversiones, que es la fuente de las más importantes infraestructuras por un lado, y por el otro, una potencia militar con capacidad de imponer sanciones, de establecer aranceles, de intervención militar de ser necesaria. O sea, como aquí es como la operación de dos lógicas, una pugna por la hegemonía, pero con dos lógicas diferentes, y además con otra diferencia que yo creo que es absolutamente fundamental para entender esta pugna geopolítica, es que hay diferentes concepciones del tiempo entre estos dos modelos. China no apelando simplemente a una tradición milenaria, sino que su visión de cómo seguir avanzando hacia ser la primera potencia mundial pasa por aprovechar al máximo las condiciones existentes en la actualidad, como aprovechó tan claramente a la Organización Mundial de Comercio y las normas de libre comercio, etcétera, y hará y seguirá haciendo todo lo posible por no llegar a una confrontación de naturaleza militar con los Estados Unidos, porque siente que el tiempo está de su lado. Del otro lado, Estados Unidos está con esta sensación de potencia en declive, y por supuesto no le gusta admitir de modo alguno a Trump, pero que muchos analistas
Estados Unidos lo reiteran y reiteran y reiteran. Entonces, la, la geopolítica hacia América Latina es está orientado por criterios mucho más de corto plazo, y ese corto plazo suele ser también torpe, puede ser con mucha improvisación y en respuesta a coyunturas muy acotadas, carente de una visión estratégica de cómo efectivamente confrontar las transformaciones que están ocurriendo en el planeta. Pero Bien, estamos viendo, obviamente, momentos en que en esta pugna América Latina ha pasado a jugar un papel muy importante, muy importante. gracias, Edgardo. Una precisión de tu parte sobre la situación política en Venezuela. Nos has mostrado cómo el gobierno de Estados Unidos controla la estructura política y militar bolivariana en su beneficio, que en general hay expectativa, ¿no? Un compás de espera en la población respecto de hacia dónde va, si se van a abrir oportunidades para solucionar algunas de las necesidades básicas, ya que la economía venezolana está colapsada. Eh, hay alguna discusión, hay algún grupo partidista o un grupo organizado desde la sociedad que esté tratando de reflexionar sobre esto o ese espacio es mínimo y no logra tener mayor atención, no logra ubicarse como parte del debate público? Estamos hablando de las críticas desde las críticas al gobierno, de las críticas a la intervención, no desde los pro intervencionistas, claro, ¿no? Pues, no, obviamente hay debates y debates inclusive a veces muy intensos, de, digamos, desde la izquierda, en relación inclusive a, como dije antes, de tratar de entender qué es lo que efectivamente está pasando. O sea, si se parte del supuesto de que este es un gobierno que viene de la traición y que es un gobierno, es simplemente un instrumento del imperio, se da una lectura y una visión de lo que hay que hacer totalmente diferente. Así, por el contrario, se piensa que este es un gobierno que está haciendo todo lo posible por preservar lo preservable, evitando una confrontación directa, ya que la amenaza de un segundo operativo militar contra Venezuela para imponer su voluntad si el gobierno se sale del sometimiento es una amenaza real, no es una cosa imaginada, no es simplemente un cuento, sino que efectivamente ya demostraron que lo pueden hacer y lo pueden hacer las veces que les parezca conveniente. Entonces, este, en espectros desde la izquierda hay diferentes reacciones. Hay gente que considera que lo que ocurrió era lo más responsable que podía haber hecho el gobierno y que hay que hacer todo lo posible por apoyar al gobierno de Delcy Rodríguez y empujar para que la transición hacia la democracia sea dirigida desde este gobierno de transición. Entonces hay mucha gente, digamos, no mucha, pero digamos, gente reconocida de sectores de izquierda que han aceptado cargos en el gobierno y que han apostado a que ha comenzado una transición y han apostado y han llamado de profundamente irresponsables a quienes mantienen posturas críticas. Por otro lado,
hay visiones que simplemente denuncian esto como dije antes, como una traición y como una entrega y como un abandono de todo el ideal de la revolución venezolana. Pero para quienes no apostamos a que este gobierno sea un gobierno que está en camino a una transición democrática, obviamente lo que no está nada claro es qué hacer, cómo hacerlo. Hay, hay, digamos, unos ambientes donde hay una cosa que obviamente hay que luchar por la liberación de los presos políticos, hay que luchar por la recuperación de los derechos de los trabajadores, el salario, el derecho a la sindicalización, o sea, digamos, aquellas cosas que son derechos fundamentales. Pero cómo procesar esta dimensión política de cómo caracterizar la transición, hay más el esfuerzo de tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo no tenemos ejemplos en ninguna otra parte donde ha ocurrido algo remotamente similar. O sea, no, 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 no hay suficientes elementos de juicio para saber si este plan de transición que está planteado por el gobierno de Trump es algo que se mantendrá con consistencia. Una de las cosas que caracteriza, por supuesto, a Trump es la absoluta inconsistencia. Entonces, puede que amanezca dentro de 2 meses con una interpretación totalmente diferente y unos objetivos totalmente diferentes y lo puede cambiar. Y eso nos agarrará con la misma sorpresa con que nos agarró esto. Pero, digamos, yo personalmente creo que el esfuerzo mayor, aparte de esas cosas obvias, de los presos políticos, de los derechos de los trabajadores, de las demandas en relación a la educación, a la salud, etcétera, una tarea fundamental es poder caracterizar adecuadamente qué es lo que está ocurriendo y poder generar una mayor conciencia colectiva de las implicaciones de lo que está ocurriendo. O sea, la, cuando llegan empresas petroleras gringas y firman unos contratos secretos que nadie sabe que firmaron, etcétera, etcétera, la lectura de buena parte de la población es que, bueno, regresaremos a la abundancia porque habrá petróleo y habrá ingreso petrolero. Lo que no está en consideración es qué implicaciones tiene eso en el largo plazo. ¿Qué significa que aún si llegase a haber elecciones dentro de 2, 3 años, cuando sea, en Venezuela, el futuro del país esté ya totalmente amarrado? Porque ya se habrá entregado a largo plazo todos los fundamentales recursos del país. Entonces, eso no forma parte del debate hoy, no forma parte en el debate. No forma parte del debate en esta nueva especie de consenso petrolero entre izquierda y derecha, entre gobierno y oposición, de que la única posibilidad de recuperar la economía venezolana es con bastante petróleo. Entonces, aquí el tema de las consecuencias que tuvo, que ha tenido, sigue teniendo para Venezuela el rentismo petrolero y las distorsiones sobre la economía, sobre la cultura, sobre el sistema político, por un lado, y por el otro lado, la imposibilidad de seguir ampliando la producción petrolera en un planeta que está, como señalé anteriormente, en condiciones de colapso como consecuencia del calentamiento global, fundamentalmente, pero no solo.
Este, estas cosas no están en el debate público hoy. No están en el debate público porque el debate sigue siendo un debate de la inmediatez, ¿verdad? Del día a día. Y para un sector importante de la población con extraordinarias carencias, la expectativa de que con el petróleo pueda recuperarse mejores condiciones de vida puede seguir siendo atractivo. Por lo tanto, temas como pensar en el futuro de Venezuela, pensar en la ecología, pensar eso suena como exótico e irrelevante para las condiciones del debate actual. Muy bien, Edgardo. ¿Algo más que quieras agregar, Eduardo, o ya nos despedimos? Digo, muchísimas gracias, Edgar Norlander, por eh, exponer junto con nosotros aquí algunas ideas a las preguntas que hemos hecho y a las dudas que seguimos teniendo. Me quedo en últimas con esa caracterización de lo que está ocurriendo, de la necesidad de una mayor conciencia colectiva de la problemática actual, que tiene que ver en últimas con qué proyecto de país está en disputa y qué salidas políticas se están proponiendo desde adentro los diversos sectores, y la necesidad imperiosa de la caracterización para ver cuáles son las salidas. Impresionante el asunto de que dadas las mismas circunstancias en que se encuentra la mayoría de la población venezolana, el que se esté pensando en el día a día, en las cuestiones más inmediatas, más urgentes que tienen que ver con la vivencia, por supuesto. Y le mando un gran abrazo y muchísimas gracias. Sí, Edgardo, entonces uno de los elementos centrales aquí en el imaginario, ¿no? Y y en la vida cotidiana es el rentismo petrolero, ¿no? Que sigue teniendo legitimidad, pues, ¿no? Sí, Y que, y como tú dijiste en entrevistas anteriores, ha sido un elemento que ha dificultado el cambio que se iba perfilando hacia hacia otro modelo económico, hacia otra propuesta económica, ¿no? Y social, ¿no? Con mayor autonomía. Te agradecemos, Edgardo, por esta charla tan clara. Eh, Seguiremos conversando porque siempre vamos tratando de, como decía Aníbal, de de ver por dónde va el viento de la historia, ¿no? Y con ese viento de la historia, algo que nos ayude a seguir alimentando nuestras esperanzas de cambio en esta sociedad, ¿no? Hacia la descolonialidad. Muchas gracias, querido Edgardo, y seguimos conversando. bueno, un placer compartir con ustedes y espero que les haya sido útil las cosas que haya yo podido decir. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y hemos cumplido con tu requerimiento de no pasarnos de más de una hora y media, como buenos latinoamericanos. Abrazo, querido Eduardo, y nos despedimos, ¿sí? Chao. Adiós, adiós, adiós.